Bienvenidos amigos a nuestro programa Adoremos. Qué felicidad poder estar otra vez entre ustedes. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares, a vuestros móviles, desde donde nos estén mirando. Y como siempre, me acompaña mi amiga, mi esposa Raquel. Hola, mi amor. Qué bueno estar contigo en este día también para poder hablar de ese tema tan interesante como es la adoración en los últimos tiempos. Claro que sí. Y tenemos, como dice Raquel, ya veníamos hablando del tabernáculo de David, pero vamos a reflexionar, amigos queridos, sobre todo lo que estamos involucrados en el ministerio de la alabanza y la adoración. Vamos a hacer un repaso histórico de cómo se cantaba antes a Dios, de cómo la gente alababa a Dios. Yo tengo a mi mamá, que me envió una foto de Argentina. Amor, tiene 73 años y ella está en el coro. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo en España se cantaban hace 30 años a Dios? ¿Es lo mismo? ¿La iglesia se expresaba igual? Hace 30 años se cantaba, sí, pero creo que con guitarra, con batería, sí se expresaban. Yo creo que España también fue un poquito más punta de lanza en ese tema. En esos cambios. Claro, yo me acuerdo cuando era niño, no teníamos instrumentos eléctricos. Ustedes imagínense, para los que somos de Sudamérica, ustedes me van a entender. Yo venía de las iglesias pentecostales, hacíamos vigilias, mi amor, hasta las 6 de la mañana, y eso era acordeones, eso eran guitarras, tambores, no habían instrumentos eléctricos. No sé aquí en España cómo era. Sí, eran más signos también, era como mucho más signos. Después cuando se empezó a adorar con la guitarra eléctrica era como que, uy, eso ¿En qué año fue ese cambio de pasar de instrumento acústico a eléctrico? Yo creo que eso fue en la etapa de 20 años para atrás, yo creo, ¿no? Hace tipo 90. Sí, hace poco tiempo de eso. Porque, bueno, comparado con los siglos, ¿no? Me refiero que a partir de los 90, cuando la gente, con Marcos Witt, con los grandes cantantes que ya empezaban a salir con guitarra, como que eran más punteros, y también todos los músicos, los adoradores de las iglesias. Hubo una revolución ahí. Copiaron también ese rol, ¿no? Y lo adaptaron, lo trajeron a su iglesia. Pero antes yo sé que tocar con guitarra o tocar con instrumentos así era como que eran del diablo, que eso no se hacía, como no. Y ahora hasta heavy metal cristiano, o sea. Sí, amigos, los que somos de la vieja guardia, ¿no? vamos a decirlo así. Yo me crié en esos ámbitos, cantábamos muchos himnos, yo me acuerdo, Señor mi Dios, Maravillosa Gracia. Bueno, un montón de himnos. Yo me acuerdo que nuestro líder de alabanza, el jefe de coro se llamaba, nos decían el número del himno y todos sabíamos en qué nota iba, en qué acorde, y éramos, yo creo que se imaginen esto, más o menos 7, 8 a 10 guitarras. En Chile se da algo muy lindo en las iglesias metodistas, que son coros enormes, pero te puedo decir 2 trompetas, 5 o 6 mandolines, guitarra. Tú dices estilo las chiricotas de Cádiz aquí en España, pero en versión cristiana. Y es todo acústico. Y es verdad que cuando hubo una revolución con los ministerios de Marcos Witt, Marcos Barrientos de México, hubo como un conflicto ahí, porque se armó como una especie de revolución ahí. Yo creo que, confírmenme, amigos queridos, estamos hablando de la adoración de los últimos tiempos, pero estamos haciendo un recorrido de cuáles han sido los cambios o revoluciones dentro del ministerio de la alabanza y de la adoración. Yo vengo de los himnos y de pasar de ahí a tocar un instrumento eléctrico, hubo una división de aguas, sobre todo en Sudamérica. Muchos decían que eso no era de Dios.
se dividieron iglesias enteras, mi amor. No sé aquí en España, en Europa, pero... Sí, bueno, aquí en España, por ejemplo, yo en la corriente, cuando yo me crié, o sea, yo nací en una iglesia cristiana evangélica. ¿Cómo cantaban? Pero ellos ya, yo me acuerdo, ya estaban con guitarras, Con con batería. batería, y mi madre era la que cantaba en el coro de la iglesia. Y yo me acuerdo que mi madre estaba también cantando con la iglesia del Monte, que fueron los primeros matrimonios que se hicieron aquí en España, que se juntaron jóvenes y adolescentes de todas las regiones de España, que resulta que Dios les habló directamente a ellos y entre ellos se subían a un monte y allí oraban. Y eso fue una revolución para ellos, ¿no? Porque acostumbrados a la religión católica en el sentido de que los santos, ir a misa, y como que era un poco más diferente a la experiencia personal que ellos tuvieron en esa etapa para poder tener ese encuentro personal con Dios, ¿no? Y como que Dios les hablaba, el Espíritu Santo les hablaba y les decía, pues mira, vais, bebed de este agua. Y, por ejemplo, a mi madre se convirtió de joven en un monte, porque ella salía de una discusión de mis padres y fue a beber de un riachuelo. Y resulta que ese riachuelo le empezó a dar vida y ella empezó a ver los colores diferentes porque el Espíritu Santo le dijo, bebe de aquí. Eso fue impresionante. Y este es el testimonio de mi madre. Y no solo tu mamá vivió esa experiencia, sino muchos jóvenes también. Para los que estamos involucrados en misiones, hubo una visitación del Espíritu Santo en España por allí por los años 70, donde era un arrepentimiento de los jóvenes. Y había como una desesperación buscando una iglesia, buscando de Dios. Algo real de Dios. Algo que no hubo manipulación humana, sino que fue una visitación del Espíritu Santo sobre España. Sí. Y dentro de eso estaban mis suegros, que eran muy jóvenes, y entre ellos se buscaban y hacían reuniones al aire libre. Sí, y sentían ellos la presencia del Espíritu Exacto. Santo, que era lo genuino, lo verdadero para ellos, porque, o sea, de tener un Dios lejano, lejos de ellos, a tenerlo cercano, que les habla, que les motiva a buscar más de Dios, y cuando adoraban podían sentir su presencia, eso era un gran... Había música ahí, ¿no? Sí. Y ese cambio, ya que estamos hablando de ese proceso, ¿no? de la música en las distintas etapas, pues yo lo viví cuando yo crecí, ya la guitarra estaba era parte del servicio cristiano. Era parte de ese servicio cristiano y no la veían como, uy, eso es de Satanás. No había un conflicto con eso. No. En Sudamérica, amigos queridos, sí, confirmen amigos de Colombia, de México, de Argentina, Chile. Ese traspaso de toda una iglesia cantando con instrumento acústico a eléctrico fue una división de aguas. Y cambiar de himnos a canciones seculares un poquito más profundas que hablan de Dios, eso también ha sido una revolución, porque claro, ibas a una iglesia y tú tenías la Biblia y al lado de la Biblia tenías el himnario. Confirmen eso, amigos. Si no llevábamos nuestra Biblia, la Reina Valera, con el himnario al lado de las canciones, de los himnos antiguos que se tenían que cantar. Yo estoy a favor de los himnos. ¿Qué son los himnos? Bueno, en Sudamérica son canciones que fueron escritas por autores alrededor de los años 1800, sobre todo la influencia de Juan Wesley, el fundador de todo lo que fue la Iglesia Metodista y del movimiento pentecostal. La influencia de los himnos, que son canciones estructuradas con una estrofa y viene un estribillo. Por lo general eran 4 estrofas, mi amor, y el estribillo. Sí. Y el mundo entero conoce himnos súper famosos, Amazing Grace, por ejemplo. Es maravilloso ese himno, Señor mi Dios, buenísimo. Al contemplar los cielos. Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué te parece si cantamos Amazing Grace? Bueno, como ustedes saben, somos músicos. Vamos a hacer una prueba piloto. Yo me sé un trocito, no mucho, pero... Amazing Grace, I see the sun that let me
Esta canción, este himno, le dio la vuelta al mundo. Ha aparecido en pelícuula de Hollywood. La verdad que es un himno muy bonito. Es un También himno lo hay en precioso. español, en inglés y en español está la traducción. Tú, por ejemplo, si yo les hago referencia a este himno, escuchen. Señor mi Dios, Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz, Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. cante con nosotros. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Qué bonito. cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hermosa, y bueno, hasta el día de hoy, mi mamá tiene 72 años y en su congregación cantan esta adoración, mi amor. Pero la iglesia ha sufrido cambios tecnológicos, muchos cambios. ¿Verdad? Inclusive he visto, ahora es normal, las nuevas generaciones ponen un sintetizador con un iPad o un ordenador encima. Hay efectos, hay batería, ahora hay luces, hay láser. Yo no me crié con eso. Y los cambios que yo llevo 30 años en el ministerio de la alabanza y la adoración, yo he visto prácticamente de todo. He sufrido todas las transiciones, pero la alabanza del último tiempo, que es el tema central de nuestro programa del día de hoy, tiene que ver con la adoración profética. Muchos me preguntan, Pastor Juan, ¿qué es la adoración profética? ¿Cómo yo sé qué es adoración profética y qué es lo otro? Claro. Por ejemplo, si yo pudiera definir el ministerio sacerdotal, si vamos a la Biblia corazón, tenemos sacerdotes sacrificando animales, ¿no?, como representación del pueblo, y Dios perdonaba, recibía esa ofrenda, Dios perdonaba al pueblo. Lo sacerdotal es la representación del hombre frente a Dios. Pero si yo pudiera describir lo profético, es la representación de Dios con el hombre. Entonces, adorar a Dios proféticamente, yo siempre lo he enseñado en los talleres que hemos hecho, es como el helado que yo le quiero dar a Raquel. Yo amo a mi esposa, ella es mi esposa. Saluda, mi amor, a la cámara. Buenas. Ella es mi esposa, yo amo a mi esposa. La adoración profética es como ese helado que yo le quiero regalar a ella. Evidentemente, pregunta a la audiencia, si yo le voy a regalar un helado a mi esposa Raquel, ¿el gusto es el que me gusta a mí o el que le gusta a ella? A mí, ¿no? El que te gusta a ti, porque ¿quién se va a tomar el helado? Pues yo. Tú. ¿Sí o no? Claro. Entonces no se trata, y ahí quiero hacer un énfasis, Ajá. no se trata de lo que yo le quiero dar a Dios, se trata de lo que Él quiere recibir. Importante. Pero para que yo sepa el corazón de mi papá, de mi Dios, yo tengo que estar conectado a Él. La palabra de Dios dice en Corintios que ¿quién conoce lo profundo de Dios? Sino el Espíritu de Dios que está en Él. Y yo, gracias al Espíritu Santo, yo puedo saber qué es lo que mi Dios quiere recibir. Juan, ¿qué es lo que quiere Dios recibir? Porque yo creo que Él quiere recibir lo fresco. Sí, yo creo que Sí. Dios quiere recibir lo fresco, porque
si la adoración es como ese helado que veníamos hablando recién, si yo a Dios le doy el helado de limón y cereza todos los domingos, no hay sorpresa para Dios. Ajá. Yo me lo imagino a Dios hablando con los ángeles y dirán, bueno, estos muchachos ya sé que van a hacer 3 canciones rápidas, 2 de adoración y se acabó. No hay sorpresa. Ajá, entonces yo tengo, claro, porque nosotros también cuando vamos a la presencia de Dios queremos recibir también no siempre lo mismo, queremos recibir lo que tiene Dios para nosotros en ese día y a lo mejor Él está esperando también Totalmente. eso. Que tenemos nosotros para darle, ¿no? En ese sentido. Y es tan importante saber que sea una sorpresa, que no se lo espere, ¿no? Que Qué sea bonito algo... es eso, sentir que Dios diga, ay, ¿con qué van a salir los chicos ahora? ¿Qué me van a ofrecer? Dios siempre anda buscando lo fresco de tu corazón. Pero cuando salió Marcos Witt, Christine de Clario, Hillsong, por ejemplo, doy fe de esto, hubo toda una... Mira, era ridículo. Argentino hablando como mexicano, como Marcos Witt. Se comparaba, o sea, compraban eran lentes. un calco Porque de Marcos ellos. Witt usaba lentes. Ajá. O sea, el espíritu de religión lo que intenta es anularte como adoradora y que seas solamente Un una calco. copia de algo. ¿Me explico? Sí, Entonces, ¿cómo yo puedo ser un adorador genuino? Siendo real. No seré ni mejor ni peor, pero sí soy único. Claro. Porque la otra vez lo hablábamos con nuestros amigos, con Elías y con Lola. No hay alguien como tú en la historia. Nunca hubo alguien como tú. Y no va a haber, mi amor. Y Dios viene a buscarte a ti. Pero si tú te quieres parecer a Christine de Clario, Dios dirá, yo ya tengo a una Christine de Clario. Yo quiero lo fresco de Raquel. claro que sí. Ahora, eso no te transforma a ti ni en mejor ni en peor adoradora que una cantante famosa. Claro. Pero sí te transforma en alguien única y genuina. Y Dios viene a buscar eso. Sí, eso es también lo que tenemos lo que queremos enseñarle a nuestros espectadores, de que seamos genuinos para Que seamos adorar. reales. Que seamos reales para adorar. Que Dios te ha creado perfecto, te ha creado bien y con tu idiosincrasia, como tú eres, adorarle es maravilloso porque Él está buscando tu corazón. Y eso tiene que ver con la adoración de los últimos tiempos, porque ya le ofrezco algo a Dios. A veces la religión nos enseñó que Dios acepta cualquier cosa. Yo vengo de una generación que se ganaban hermanos, pedían la oportunidad y cantaban y decían, esto lo hago para la honra y la gloria, y cantaban horrible. Y para la honra y la gloria te dolían los oídos cuando estabas allí. O decían, Tampoco es eso. o decíamos algo así, no me mire a mí, mire al Señor. Claro, sí. No, te estamos mirando a ti y te tenemos que soportar. Entonces, yo Hay creo que hacerlo con excelencia. École, porque una de las características de los salmistas, del salmista, esto está en Samuel 16, cuando se habla de David, dice, es un muchacho valiente que sabe tocar. Que sabe. Sabe. Entonces, No que para la honra y la gloria de Dios se pone. claro. Entonces tenemos un Dios instruido. excelente y Él requiere excelencia de parte de nosotros, los tañedores. Pero no copiarnos. Pero Claro. yo me acuerdo que cuando sale toda esa ola de Hillsong, en Sudamérica aparecieron los chicos tiñéndose de rubio, con pantalones vaqueros rasgados, con una guitarra acústica. O sea, Son había modernos. muchos Hillsong dando vuelta en el mundo. Son modernos. Y Dios no es la idea de Dios, No. copiar, No. ¿sabes? Sino ser real, ser genuino, ser uno. Y yo creo que nosotros, los que estamos involucrados en el ministerio de la alabanza y la adoración, tenemos que enseñar esto, de que no tenemos que parecernos a nadie. Sí, como David cuando estaba con las ovejas, ¿no? Él tenía su... No tenía ni público. Claro, tenía Bueno. su cítara y era del corazón de Dios a su corazón. Y él hablaba y expresaba ese amor que él tenía por Dios. Igual que nosotros no tenemos que hacer algo grandioso, maravilloso para tener que expresarle, porque ya Dios, como tú muy bien has dicho en otro programa, tiene ángeles con voces increíbles para poder adorar. Inclusive Pero sí ahora hay mismo. hay que instruirse en el talento, hay que tener el don también para poder adorar. También eso se va perfeccionando con el tiempo, pero claro, de tu corazón también, si tú no tienes un gran talento, puedes adorar a Dios directamente, pero obviamente no lo vas a hacer sirviendo de la plataforma, porque no es el lugar y tampoco te has instruido ni tienes el talento como para hacerlo. Es así. Esa misma persona puede tener otros dones diferentes para poder servir dentro del ministerio, pero muchas veces todo el mundo quiere ser o quiere hacer
ese ministerio. Sí, por y lo yo creo que visible. hay como un entendimiento en esta, hay una madurez de la iglesia de entender eso también. Claro. Antes no era así. Os digo, hace 20 años atrás era distinto todo. Claro. Y la adoración de los últimos tiempos, nuestro Dios viene a buscar lo fresco de nuestro corazón. La palabra de Dios habla de 7 significados distintos de la palabra alabanza. Está el halal, está el chodá, está el barak. Pero hay una palabra muy interesante en hebreo que habla sobre alabanza, que es el tejilá. Y tiene que ver cuando el salmista dice, cantad al Señor un cántico nuevo. Sea de continuo la alabanza al Señor. Esa misma palabra, tejilá, aparece en Salmo 22, 5, que dice que el Señor habita en el tejilá de su pueblo, o sea, en la alabanza. Pero el tejilá es un cántico nuevo, espontáneo, que nunca ha sido cantado. Y es maravilloso para los que somos músicos, confirmen. Estamos cantando una canción conocida, ya sabemos el patrón musical, los acordes, los arreglos, y de repente a la cantante se le ocurre fluir espontáneamente, ¿no? Eso es interesante, mi amor. Sí, porque, a ver, cuando tú estás fluyendo, ya es el Espíritu Santo en El que ti. te está guiando. Pero no te sientes insegura, como que estás saliendo de tu zona de confort. Es un río, es meterte en el río de Dios y dejarte que Él sea el que hable. No que hables tú, sino que de tu corazón también fluyan las palabras que vienen de parte de Lo Dios. fresco. Eso es lo fresco también. Y el tejilá, Dios habita en eso. Claro, porque Él habita en la adoración de su Nosotros venimos de una cultura ritualista, repetitiva, con ¿no? patrones. Con patrones, y eso estructurado. cansa a los que escuchan y también te cansa a ti como músico. Sí, y yo creo como que Dios adorador. viene a buscar algo que no sea estructurado, me explico, sino algo fresco. Y yo tengo una idea, A ver, que no te la he no me contado. la canta. Vamos a hacer un ejercicio, amigos queridos. Vamos a fluir ahora mismo. Muy bien, Vamos a cantar algo al Señor, algo que nunca hemos cantado. ok, Que salga lo que tenga que salir. muy bien. Para los que son músicos, esto es interesante porque uno sale de su zona de confort. Se mete en una zona de riesgo porque no sabe a dónde va, pero va. Y la persona que nos está guiando en la alabanza de oración con su canto también salió de la canción conocida, salió de la letra y comienza a fluir en un cántico espontáneo a Dios, y también tiene esa zona de riesgo, ¿sí o no, mi amor? ¿Te ha pasado? Suele pasar que tú empiezas cantando canciones que ya conoces y una vez que ya te metes en el río de Dios y el Espíritu Santo está fluyendo, ya te sale natural el poder hablar con Él, es un diálogo íntimo. Tú escuchas la melodía y esa melodía te lleva a eso. A mí me gustan mucho también estos adoradores Kimberly y Alberto Rivera, que ellos están que fluyen, adorando. pueden estar... Exactamente, a ellos fluyen. Él toca el piano maravillosamente también, ella tiene una voz maravillosa y van fluyendo según lo que el Espíritu va hablando. Y es tan bonito poder hacer eso y meterte en el río de Dios y poder de tu corazón hablarle a Él directamente lo que tú tienes en tu corazón para Él, porque Él anhela eso, lo fresco que tú tienes, al igual que tú anhelas eso fresco que tiene Él para ti. Yo creo que es bonito cantar las canciones de otros. Pero qué bonito es cuando tu propio corazón comienza a decirle tus canciones a Dios también. Dale. Vamos a hacer un canto espontáneo. Solo tú en mi ser eres luz, amado
espero en ti, mi amado. Tú eres la luz de mis días, que en armonía te adoro a ti, Señor. Mi corazón te pertenece, mi ser adora tu santo nombre, por quien eres por los siglos de los siglos, mi Rey. Y qué bonito es sentir y pensar, hermanos queridos, que el Espíritu Santo no solo te guía en lo que Dios quiere recibir, sino que Él también disfruta de todo lo que van haciendo de tu corazón. Y es un río, mi amor, que fluye y no deja de fluir. Y es como que las cárceles de repente de las estructuras van cayendo y yo puedo adorar a Dios libremente. Y yo creo que Dios viene a buscar eso. Sí. Y es bonito que podamos expresarnos desde lo fresco de mi corazón. Es como cuando tú vas a dedicarme, por ejemplo, a mí una canción y es Claro, de tu yo no estoy cosecha. pensando, es lo que sale de mi corazón. O yo te la dedico a ti con amor y es de mi propia cosecha. Qué bonito eso, es como que es más genuino. Entonces, consejo pastoral, amigos queridos, estamos en Adoremos, en esto que es la adoración del último tiempo. No tengas temor en salir de tu zona de confort como músico, sino comienza a darle a Dios lo fresco que hay en tu corazón. A veces creemos que Dios acepta cualquier ofrenda y no es así, porque Dios no quiso la de Caín, prefirió la de Abel. De su corazón a tu corazón. Sí, y sería bonito que el Espíritu Santo te haga fluir. Y te damos gracias también por habernos acompañado en el día de hoy en este programa Adoremos y también en nuestro canal Revelación Televisión. Y también te invitamos a que compartas con nosotros tu opinión en nuestras redes sociales. Y tienes aquí también, en esta parte de aquí, tienes los teléfonos y la comunicación para que puedas expresarte cómo te ha parecido el programa y qué sientes al ver que hemos hecho una adoración espontánea. Serán bienvenidas también todas. Claro que sí. Escríbenos opiniones. Y estamos felices de haberte acompañado. Te amamos, te bendecimos. Gracias.